Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchas personas son sorprendidas por la muerte. Esta llega sin avisar muchas veces, sin requerir una causa lógica aparente. Como dijera nuestro Señor Jesús, comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta que llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Otras personas están esperando morir en cualquier momento, tal vez porque padecen alguna enfermedad grave, terminal, tal vez porque se ocupan en alguna profesión o trabajo peligroso. Algunos incluso quisieran morir pronto, con la idea de dejar de sufrir, dejar de soportar algún dolor que les aqueja. Otros, sin embargo, quisieran morir tarde, esperar, alargar sus días sobre este mundo. Pero ¿cuántas personas esperan su muerte como si se tratara de una cita planeada e incluso deseada? ¿Cuántos van emocionados hacia esa cita, hacia ese encuentro? ¿Cuántas personas pueden llegar a esta cita con la tranquilidad de que llevan todo lo necesario para el viaje? ¿Cuántas personas anhelan ese día como si se tratara de una graduación, de un triunfo, de una meta alcanzada, de una victoria para un nuevo y mejor comienzo? En esta mañana quiero hablarles de un hombre cuya vida fue una especie de carrera que se corre con pasión, esperando el premio en la meta final. Un hombre que miró su trasegar por este mundo como si se tratara de una ardorosa batalla, esperando terminarla para hallar la paz. No obstante, este hombre no pensó igual durante toda su vida. Nació en la primera década de la era cristiana, año 4 o 6 aproximadamente. Fue el hijo de una prestigiosa familia en Tarso de Cilicia, una capital intelectual, académica, filosófica, una de aquellas ciudades que fueron el epicentro de la cultura griega, aunque él no era griego, sino judío. Era descendiente de la tribu de Benjamín y como tal fue criado en Jerusalén, bien educado, estudiado, profesional, hasta el punto de llegar a convertirse en un hábil fabricante de tiendas. Tal vez como un legado de su ciudad natal, ya que Tarso se destacaba por la industria y el comercio de las tiendas. Su nombre judío era Saulo
que significaba llamado o escogido. Su padre era un fariseo respetable e influyente que llegó a obtener la ciudadanía romana a pesar de ser judío. Esto era un privilegio de unos pocos. Tal vez en el imperio era necesario poseer grandes riquezas o mucha influencia para poder obtener la ciudadanía romana. Pero este hombre la había adquirido y por lo tanto su hijo también la tenía, Saulo. A lo mejor esto explica la razón por la cual Saulo también tenía un nombre romano. Era Pablo. Pablo significa pequeño, humilde, como poca cosa. Pero Pablo, o Saulo, de humilde no tenía nada. Saulo era una persona llena de riquezas intelectuales, materiales y religiosas que hacían de él una persona autosuficiente, dominante, prepotente. Físicamente, Saulo no era nada impresionante ni atrayente. Tal parece que era menospreciado por su corta estatura. Se ganaba las burlas de muchos de los que lo escuchaban. Pero las raíces y la preparación del joven Saulo lo ubicaron en un lugar de influencia. Como buen judío, creció conociendo las escrituras desde niño y fue adoctrinado por un célebre rabino llamado Gamaliel. Como fariseo y fanático defensor del judaísmo, Saulo desarrolló un odio intenso por los seguidores de Jesús, especialmente si eran de origen judío, los cuales eran vistos como herejes y traidores de la fe. Saulo incluso estuvo presente como instigador durante el primer asesinato cometido por los extremistas judíos contra un cristiano, el cual se llamaba Esteban. Además, Saulo llegó a tener una relación directa con el máximo tribunal de los judíos en el Imperio Romano, el cual se conocía como el Sanedrín. Esto le permitió a Saulo obtener autorización para perseguir, para torturar, para encarcelar a los cristianos. Yendo por distintas ciudades, perseguía a estos hombres y mujeres para torturarlos, para encarcelarlos. Para ese entonces, Saulo manejaba su vida de manera prepotente y como si nadie pudiera tocarle. Por el contrario, creía tener en sus manos la vida de los demás. En lo último que pensaría sería en su propia muerte. Tenía toda una vida por delante. Pero entonces ocurrió algo que trastornó todos los planes del gran Saulo. Y no solo los planes de ese día, ya que iba con órdenes de captura para llevar a discípulos de Jesús a Jerusalén. Este hecho trastornó también los planes del resto de su vida. El mismo Jesús, a quien Saulo creía muerto, puesto que seguramente había sido testigo de su crucifixión, ese mismo Jesús, resucitado, se puso en medio del camino de Saulo. Fue en medio de una intensa luz tan fuerte que dejó ciego al hombre. Saulo sabía, lo que llegó a saber, que se trataba de Jesús sencillamente por la voz que escuchó en medio de ese resplandor. La voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese día,
Este hombre lleno de logros, lleno de conocimientos, lleno de títulos, lleno de poder, lleno de cargos importantes, pronunció la frase más sencilla y humilde de toda su vida, pero a la vez la frase más trascendental y determinante para su futuro. Una simple pregunta que en medio de todo su conocimiento contrastaba con su vida. Cambió el concepto de su vida cuando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ese momento, Pablo creía tener clara su vida, saber para dónde iba. No necesitaba instrucciones de nadie. Él tenía en sus manos su vida y la de muchos otros. Pero cuando tuvo este encuentro de frente con el Salvador, entonces le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Posiblemente este hombre, Saulo, prefería el nombre Saulo, que significa llamado a una misión. Tal vez prefería ese nombre porque le hacía recordar que era alguien especial. Tal vez ni le gustaba su nombre romano, Pablo, ya que era un nombre que le hacía recordar, le echaba en cara que era alguien insignificante y pequeño, de baja estatura. Pero desde aquel día que se encontró con Jesús resucitado, él empezó a presentarse sin complejos como Pablo, pequeño, humilde, insignificante, pues entendía que realmente no era nadie al lado de su Señor. A ese Señor a quien antes odiaba y perseguía y calumniaba, ahora le dice Señor, y él se presenta como Pablo. Llegó a decir este hombre, sin complejos, sin tapujos y sin modestia, dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Desde entonces, Pablo nunca volvió a dar un solo paso en su vida sin contar con la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Aunque el carácter que había desarrollado desde infante fuese el de un hombre recio y autosuficiente, ahora empezó a aprender sometimiento y obediencia. Ahora pedía instrucciones para su vida. Incluso llegó a buscar a aquellos discípulos que eran los líderes de la iglesia cristiana del momento para pedirles instrucciones. Aquellos a quienes antes buscaba para encarcelar, para torturar, para perseguir, ahora los busca para sometérseles, para trabajar con ellos, para empezar una labor de predicación del evangelio, llamándoles condiscípulos, consiervos, hermanos. Pablo se convirtió en un discípulo de Jesús, aunque se consideraba indigno por su pasado. Predicaba su mensaje por todas partes y muy pronto llegó a ser el principal misionero de la iglesia cristiana primitiva, con diferentes equipos de trabajo por todas las grandes ciudades del imperio, grandes y pequeñas. Empezó a viajar, a predicar, a establecer iglesias. Empezó a preparar a otros hombres a quienes llamó ancianos y los colocaba al frente de esas iglesias por donde él pasaba por un tiempo. Pero también, desde entonces, Pablo empezó a sufrir amenazas, persecución
calumnias, amenazas de muerte. Aquellas persecuciones y amenazas de las que él antes había hecho víctimas a otros cristianos, ahora él era la víctima. Al punto que sus consiervos, otros discípulos, tuvieron que proteger su vida en algunos momentos. Alrededor de 10 años después de su conversión, Pablo emprendió grandes recorridos por el Imperio Romano, predicando la palabra de Dios. Estos recorridos llegaron a ser tan famosos que hoy en día los conocemos como los viajes misioneros de Pablo. Desde su segundo viaje misionero, por allá en el año 50 o 51 aproximadamente, Pablo comenzó a escribir cartas a diferentes iglesias, enseñándoles la doctrina del Evangelio de Jesucristo. En total escribió 13 o 14 cartas, las últimas de las cuales fueron dirigidas a ciertos discípulos a título personal, entre ellos el más estimado, Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. Sus cartas constituyeron la mayor parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Pero para dedicarse a servir a Dios, Pablo tuvo que renunciar a su vida cómoda, a su prestigio, a sus privilegios. Él tuvo que renunciar a lo que seguramente muchas personas dirían, pero ¿cómo se va a perder de esas bendiciones? A tal punto que llegó a decir en una de sus cartas: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tendría mucho más. Fui circuncidado al 8º día de nacido, soy de la estirpe de Israel, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, soy fariseo en los asuntos de la ley. Llegué a ser perseguidor de la iglesia por celo del judaísmo. Nadie tiene de qué acusarme en cuanto a la ley. Sin embargo, dice: pero todas estas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En verdad estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Cómo se transforma la vida de este hombre importante? Efectivamente, a pesar de venir de una familia acomodada, a pesar de su ciudadanía romana, a pesar de todo el prestigio y su profesión que le daba suficientes riquezas para vivir, Pablo tuvo que pasar por grandes necesidades a raíz de su servicio a la humanidad, a Dios, a la iglesia. Por eso un día llegó a decir también: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por su ministerio al servicio de Dios y de la iglesia, Pablo llegó a ser perseguido, amenazado. Incluso le llegaron a tender una emboscada para matarlo, si no fuera por que un sobrino suyo dio aviso a las autoridades. Ese día hubiera sido asesinado. Llegó a ser calumniado, encarcelado. Incluso algunas de sus cartas las escribió desde la cárcel. Por eso, en una de sus cartas,
decía: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y padecemos todas estas cosas por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pero añade: por tanto, no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este hombre había encontrado el verdadero sentido de la vida. Se había dado cuenta que no se trataba de conocimientos, que no se trataba de poder, de religión, ni de riquezas. Se trataba de conocer a Cristo, de vivir con Él, de servirle a Él, de trabajar para Él. Había cambiado el sentido de su vida. Y tal vez esto explica por qué en la última carta que escribió a una iglesia, la de los Filipenses, cuando estaba Pablo en el clímax de su vida, en su vejez ya, escribiendo desde la prisión, les decía estas palabras: ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivir en la carne resulta siendo un beneficio para la obra, no sé qué escoger. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, pero permanecer en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué dilema el de este hombre. Estaba tan enamorado de la vida como de la muerte. No sabía qué escoger. Es más, si hubiera pensado de manera egoísta, ¿qué hubiera preferido? La muerte. Es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pero pensando en la iglesia, pensando en sus discípulos, pensando en los que quedaban aquí, dice: prefiero o quisiera también permanecer vivo para seguir la labor de edificación, de discipulado, de enseñanza, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Qué dilema? Y hace ya casi 2000 años, desde algún lugar de la ciudad de Roma, durante su segundo encarcelamiento y el último final, donde murió, prácticamente abandonado por todo el mundo, solamente acompañado por su discípulo, amigo y médico Lucas, en medio de una feroz persecución desatada por el malvado emperador Nerón desde el año 64, este hombre llamado Pablo, escribiendo la última de sus cartas, dirigida a su amado discípulo Timoteo, dijo estas palabras cuando sabía que su muerte era inminente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué llevaría al apóstol Pablo a pronunciar unas afirmaciones tan llenas de convicción, tan tranquilas, a dar un parte de satisfacción como esta? ¿Sería que ya había trabajado lo suficiente, que no había nada más por hacer? ¿Sería que estaba satisfecho por el deber cumplido y ya era suficiente? ¿Qué pensaría una mamá, una esposa, un hijo, un amigo cuando escucha a un hombre hablar de su muerte como algo cercano y deseable? Tal vez algunos dirían: cállate, no hables así. Como en alguna ocasión también el apóstol Pedro le dijo a Jesús cuando él habló de sufrir: no digas tal cosa. No obstante, la seguridad de Pablo con respecto a estos asuntos de su vida, el motivo de sus afirmaciones no era él mismo. Aunque Pablo estaba escribiendo el último capítulo de las 13 cartas que escribió, por lo cual podemos decir que era su despedida del ministerio y de esta vida, él no estaba llamando la atención hacia sí mismo. Él no estaba tratando de generar lástima, llanto o dolor. El motivo de las afirmaciones de Pablo era su joven discípulo Timoteo, el destinatario de la carta. Esto lo podemos inferir por las palabras que anteceden a este parte de victoria, cuando le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba enfocado, era en Timoteo, cercano a su muerte, habiendo corrido su carrera con diligencia. Estaba entregando a su discípulo una encomienda supremamente importante, al punto que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El corazón de Pablo no estaba puesto en la corona que le esperaba. Él sabía lo que le esperaba, pero sus ojos y su deseo no eran tanto esa corona que habría de recibir, sino que su corazón y sus ojos estaban puestos en que la palabra de verdad siguiera siendo predicada, que Timoteo continuara su ministerio, porque habrían de aparecer maestros con enseñanzas basadas en los deseos y pasiones humanas, que Timoteo se mantuviera en la sana doctrina, aunque esto le trajera aflicciones. Para Pablo, el amor y el cuidado de la iglesia estaban por encima de sus intereses personales. Pablo preparó a Timoteo para que siguiera la labor de predicar el evangelio, pero a su vez le recomendó que él también preparara a otros. En la misma carta, esta carta de despedida, Pablo le decía a su discípulo Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? De Cristo a Pablo, de Pablo
a Timoteo. De Timoteo a hombres fieles. Y de hombres fieles que enseñen a otros. Una secuencia, una cadena de discípulos dispuestos a seguir enseñando la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Tendríamos que preguntarnos, ¿en qué parte de esa secuencia de hombres fieles me encuentro yo? Yo le invito a que usted se haga esa pregunta en esta mañana. En esa secuencia de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, ¿dónde estás tú? ¿Estás en esa cadena? ¿Estás en esa secuencia? ¿O estás detrás de la barrera? ¿Te atreverías a decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Es tan importante ubicarnos en esa secuencia que por eso, pensando en nosotros, pensando en la iglesia, Pablo dice en este último texto: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Acaso amas tú la venida del Señor? ¿Anhelas su venida? Y tal vez al preguntar esto, lo primero que viene a nuestra mente es viéndolo entre las nubes descender del cielo. O tal vez un gran terremoto que anuncie el fin del mundo. Pero esa no era la venida que estaba viendo Pablo. Pablo estaba viendo su propia muerte. Y esa era la venida del Señor para él. ¿Amas tú la venida del Señor? Aunque esto implique la experiencia de la muerte. ¿Qué sentido tiene para ti la vida? ¿Qué es lo que vale en la vida? ¿Tus títulos, tus logros, tu dinero, tus posesiones, tu fama, tu calidad de vida? ¿Alguna persona? ¿Alguna profesión? ¿Algún deporte? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Acaso te quieres un encuentro donde quedes ciego en la presencia del Dios para poder decir como dijo Pablo? ¿Te atreverías a decir como él: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuál es tu expectativa con respecto a la muerte? ¿Terror? ¿Pánico? ¿Miedo? ¿Quieres evadirla? ¿O la deseas como Pablo, como una cita con tu Señor? Si hay algún temor, es probablemente porque no sabes con quién vas de la mano. ¿Te atreverías a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo le invito a que cierre sus ojos, amigo, esta noche. Tal vez al mirar el pasado de este hombre le hace pensar en su propio pasado. Pero yo le invito a que cierre sus ojos y que escuche nuevamente las palabras o las preguntas que en esta mañana hemos hecho. ¿En qué parte de la secuencia de hombres fieles te encuentras tú? ¿Acaso amas tú la venida del Señor? ¿Qué sentido tiene para ti la vida? ¿En qué tienes puesta tu vista, tus esperanzas, tus expectativas, tu amor?
¿Qué expectativa tienes con respecto a la muerte? ¿Podrías decir, he peleado la buena batalla? ¿He guardado la fe? Si existe alguna duda con respecto a alguna de estas preguntas, probablemente es porque necesitas caer de rodillas, encontrarte con Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Probablemente has pensado que tu vida la tienes en tus manos, que no necesitas preguntarle a nadie. Pero es momento que digas esas palabras humildes, sencillas, pero que transforman la vida del ser humano. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted quiere preguntarle eso al Señor en esta mañana, yo le invito a que se ponga de pie allí donde está. Cuando Pablo hizo esa pregunta, la respuesta de Jesús fue: levántate y ve a la ciudad, porque allí se te dirá lo que has de hacer. Al igual que Pablo, ponte de pie y dile: Señor, de aquí en adelante quiero hacer lo que tú me digas por mi vida. No quiero ser más el dueño de mi vida, de mis decisiones. No quiero seguir pensando que yo puedo dirigir bien mi vida. Te necesito la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero poder enfrentarme a la vida con el mismo amor que he de enfrentarme a la muerte, sabiendo que allí estarás tú, esperándome con los brazos abiertos. Y quiero encontrarme contigo, Señor. Gracias, Dios. Mi alma te alaba, Señor. En ti está puesta nuestra alma. Dígale eso al Señor. Su nombre santo es, como nunca lo había cantado, porque ahora ¿Es Jesús el Rey de su vida? ¿Es Jesús el Señor? ¿Puede usted depositar su confianza solamente en Él? adorarte otra vez. No importa el pasado, no importa el futuro, porque callar hasta que caiga el sol. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía,
es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día que mis fuerzas Cuando venga el día que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin mi alma te adorará sin fin. Por 10.000 años en la partir, el que es Cristo y el morir es ganancia. alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Señor, como Rey que es, no solamente esperamos tus bendiciones, sino también tus instrucciones. Permite que cada persona en esta mañana pueda entender esas instrucciones y que su vida sea un trasegar victorioso, una batalla